La Sagrada Biblia. Edición de Monseñor Juan Straubinger. Primer libro de los Macabeos. Capítulo 5. Así que las naciones circunvecinas oyeron que el altar y el santuario habían sido reedificados como antes, se irritaron sobremanera, y resolvieron exterminar a los de la estirpe de Jacob que vivían entre ellos, y comenzaron a matar y perseguir a aquel pueblo. Entretanto batía Judas a los hijos de Esaú en la Idumea, y a los que estaban en Acrabatane, porque tenían sitiados a los israelitas, e hizo en ellos un gran destrozo. También se acordó de la malicia de los hijos de Beán, los cuales eran para el pueblo un lazo y tropiezo, armándole emboscadas en el camino. Y los obligó a encerrarse en unas torres, donde los tuvo cercados, y habiéndolos anatematizado, pegó fuego a las torres y las quemó con cuantos había dentro. De allí pasó a los hijos de Amón, donde encontró un fuerte y numeroso ejército, con Timoteo, su caudillo. Tuvo diferentes choques con ellos, y los derrotó, e hizo en ellos gran matanza. Y tomó la ciudad de Gazer con los lugares dependientes de ella, y se volvió a Judea. Los gentiles que habitaban en Galaad se reunieron para exterminar a los israelitas que vivían en su país, mas estos se refugiaron en la fortaleza de Datemán. Desde allí escribieron cartas a Judas y a sus hermanos, en las cuales decían, se han congregado las naciones circunvecinas para perdernos, y se preparan para venir a tomar la fortaleza donde nos hemos refugiado, siendo Timoteo, el caudillo de su ejército. Ven luego, y líbranos de sus manos porque han perecido ya muchos de los nuestros, y todos nuestros hermanos, que habitaban en los lugares de Tubín, han sido muertos, habiéndose llevado cautivas a sus mujeres e hijos, y saqueándolo todo, y dado muerte allí mismo a cerca de 1000 hombres. Aún no había acabado de leer estas cartas, cuando he aquí que llegaron otros mensajeros que venían de Galilea, rasgados sus vestidos, trayendo otras nuevas semejantes. Pues decían haberse coligado contra ellos los de Tolomaida, y los de Tiro y de Sidón, y que toda la Galilea estaba llena de extranjeros, con el fin de acabar con nosotros. Luego que Judas y su gente oyeron tales noticias, tuvieron un gran consejo para deliberar qué era lo que harían a favor de aquellos hermanos suyos que se hallaban en la angustia, y eran estrechados por aquella gente. Dijo Judas a su hermano Simón, escoge un cuerpo de tropas, y ve a librar a tus hermanos que están en Galilea, y yo y mi hermano Jonatás iremos a Galaad. Y dejó a José, hijo de Zacarías, y a Azarías por caudillos del pueblo, para guardar la Judea con el resto del ejército. Les dio esta orden, cuidad de esta gente, les dijo, y no salgáis a pelear contra los gentiles, hasta que volvamos nosotros. Se dieron a Simón 3000 hombres para ir a Galilea, y Judas tomó 8000 para pasar a Galaad. Partió Simón para Galilea, y tuvo muchos encuentros con aquellas naciones, las que derrotó y fue persiguiendo hasta las puertas de Tolomaida, dejando muertos cerca de 3000 gentiles, y apoderándose del botín. Tomó después consigo a los que había en Galilea y en Arbates, como también a sus mujeres e hijos, y todo cuanto tenían, y los condujo a la Judea con grande regocijo. Entretanto Judas Macabeo, con su hermano Jonatás, pasaron el Jordán, y caminaron 3 días por el desierto. Y les salieron al encuentro los nabuteos, los cuales los recibieron pacíficamente, y les contaron lo que había acaecido a sus hermanos en Galaad. Y como muchos de ellos se habían encerrado en Barasa, en Bosor, en Alimas, en Casfor, en Maguet, y Carnaim, todas ellas ciudades fuertes y grandes, y cómo quedaban también cercados los que habitaban en otras ciudades de Galaad, y que los enemigos querían arrimar al día siguiente su ejército a aquellas ciudades, y prenderlos, y acabar con ellos en un solo día. Con esto partió Judas inmediatamente con su ejército por el camino del desierto de Bosor, y se apoderó de la ciudad, y pasó a cuchillo a todos los varones, y después de saqueada la entregó a las llamas. Por la noche salieron de allí y se dirigieron a la fortaleza, y al rayar el día, alzando los ojos vieron una tropa innumerable de gentes, que traían consigo escalas y máquinas para tomar la plaza, y destruir a los que estaban dentro. Luego que Judas vio que se había comenzado el ataque, y que el clamor de los combatientes subía hasta el cielo como trompeta, y la grande gritería en la ciudad, dijo a sus tropas, pelead en este día en defensa de vuestros hermanos.
Y marcharon en 3 columnas por las espaldas de los enemigos, tocaron las trompetas, y clamaron orando. Entonces conocieron las tropas de Timoteo que era el macabeo el que venía, y huyeron su encuentro, sufriendo un gran destrozo, y habiendo perecido en aquel día al pie de 8000 hombres. De allí torció Judas el camino hacia Masfá, la batió y se apoderó de ella, pasó a cuchillo todos los varones, y después de haberla saqueado, la incendió. Partiendo más adelante tomó, a Casbón, a Maguet, a Bosor y a las demás ciudades de Galaad. Después de estos sucesos juntó Timoteo otro ejército, y se acampó frente a Rafón, a la otra parte del arroyo. Judas envió luego a espiar al enemigo, y los emisarios le dijeron: todas las naciones que nos rodean se han juntado con Timoteo, es un ejército sumamente grande. Han tomado también en su auxilio a los árabes, y están acampados a la otra parte del arroyo, preparándose para venir a darte la batalla. Y Judas marchó contra ellos. Ahora bien, Timoteo había dicho a los capitanes de su ejército: cuando Judas con sus tropas llegare al arroyo y pasare el primero hacia nosotros, no le podremos resistir, y nos vencerá infaliblemente. Pero si temiere pasar, y pusiere su campo en el otro lado del arroyo, pasémoslo nosotros, y lograremos victoria. En esto llegó Judas cerca del arroyo, y poniendo a los escribanos del ejército a lo largo de la orilla del agua, les dio esta orden: no dejéis que se quede aquí nadie, sino que todos han de venir al combate. Dicho esto pasó él el primero hacia los enemigos, y en pos de él toda la tropa, y así que llegaron, derrotaron a todos aquellos gentiles, los cuales arrojaron las armas, y huyeron al templo que había en Carnaim. Judas tomó la ciudad, pegó fuego al templo y le abrasó con cuantos había dentro, y Carnaim fue asolada, sin que pudiese resistir a Judas. Entonces reunió Judas todos los israelitas que se hallaban en el país de Galaad, desde el más chico hasta el más grande, con sus mujeres e hijos, formando de todos ellos un ejército numerosísimo para que viniesen a la tierra de Judá. Llegaron a Efrón, ciudad grande situada en la embocadura del país, y muy fuerte, y no era posible dejarla a un lado, echando a la derecha o a la izquierda, sino que era preciso atravesar por medio de ella. Mas sus habitantes se encerraron, y tapiaron las puertas con piedras. Judas les envió un mensajero de paz, diciéndoles: es nuestro deseo pasar por vuestro país para ir a nuestras casas, y nadie os hará daño, no haremos más que pasar. Sin embargo, ellos no quisieron abrir. Entonces Judas hizo pregonar por todo el ejército, que cada uno la asaltase por el lado en que se hallaba. En efecto, la atacaron los hombres más valientes, y se dio el asalto, que duró todo aquel día y aquella noche, cayendo al fin en sus manos la ciudad. Pasaron a cuchillo a todos los varones, y arrasaron la ciudad hasta los cimientos, después de haberla saqueado, y atravesaron por toda ella, caminando por encima de los cadáveres. Enseguida pasaron el Jordán en la gran llanura que hay enfrente de Betsán. E iba Judas en la retaguardia reuniendo a los rezagados, y alentando al pueblo por todo el camino, hasta que llegaron a tierra de Judá. Y subieron al monte Sión con alegría y regocijo, y ofrecieron allí holocaustos en acción de gracias por el feliz regreso, sin que hubiese perecido ninguno de ellos. Pero mientras Judas y Jonatás estaban en el país de Galaad, y Simón, su hermano, en Galilea delante de Tolomaida, José, hijo de Zacarías, y Azarías, comandante de las tropas, tuvieron noticia de estos felices sucesos, y de las batallas que se habían dado. Y dijo aquel: hagamos también nosotros célebre nuestro nombre, y vamos a pelear contra las naciones circunvecinas. Y dando la orden a las tropas de su ejército, marcharon contra Jamnia. Pero Gorgias salió con su gente fuera de la ciudad, para venir al encuentro de ellos y presentarles batalla. Y fueron batidos José y Azarías, los cuales echaron a huir hasta las fronteras de Judea, pereciendo en aquel día hasta 2000 hombres del pueblo de Israel, habiendo sufrido el pueblo esta gran derrota, por no haber obedecido las órdenes de Judas y de sus hermanos, imaginándose que harían maravillas. Mas ellos no eran de la estirpe de aquellos varones, por medio de los cuales había de ser salvado Israel. Por el contrario, las tropas de Judas se adquirieron gran reputación, tanto en todo Israel,
como entre las naciones todas, a donde llegaba el eco de su fama. Y la gente les salía al encuentro con aclamaciones de júbilo. Marchó después Judas con sus hermanos al país del mediodía a reducir a los hijos de Esaú, y se apoderó a la fuerza de Hebrón, y de sus aldeas, quemando sus muros y las torres que tenía alrededor. De allí partió y se dirigió al país de las naciones extranjeras, y recorrió la Samaria. En aquel tiempo murieron peleando unos sacerdotes por querer hacer proezas, y haber entrado imprudentemente en el combate. Judas torció después hacia Azoto, país de los extranjeros, y derribó sus altares, quemó los simulacros de sus dioses, saqueó las ciudades, y con sus despojos se volvió a tierra de Judá.